A veces amanece un día que no se siente como los demás. Un día en el que abres los ojos, pero el alma sigue cansada. Respiras, pero el pecho pesa. Miras el cielo y te preguntas por qué la vida se siente tan grande y tú tan pequeño. No es tristeza, es algo más profundo, más silencioso. Es esa sensación de que estás luchando una batalla que nadie ve, una guerra que libras dentro de ti mientras por fuera aparentas que todo está bien. Tal vez hoy te despertaste así. Con el corazón inquieto. Con la mente dispersa. Con la sensación de que te falta fuerza para un día más. Y aún así te levantaste, porque algo dentro de ti, aunque sea muy pequeño, sigue intentando creer. Sigue intentando esperar. Sigue intentando confiar. Hay momentos en los que el alma parece rendirse antes que el cuerpo. Momentos en los que te preguntas si Dios realmente te escucha, si Él sigue contigo, si de verdad te sostiene como has escuchado tantas veces. Pero en ese silencio, en esa pregunta que nadie oye, algo suave comienza a despertarse, como un susurro que te toca desde dentro. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. A veces la presencia de Dios no viene en forma de milagro visible, sino en una paz que no entiendes, en un pensamiento que llega sin que lo llames, en una fuerza que aparece justo cuando ya no tenías fuerzas. Es como una luz que se enciende despacio dentro del pecho, recordándote que no estás caminando solo. Recordándote que Él ya estuvo en ese valle antes que tú y que nada, absolutamente nada, puede separarte de su amor. Porque hay palabras eternas que Él dejó escritas para días como este. Palabras que se vuelven un abrazo cuando la vida pesa. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Y cuando las escuchas, no solo con los oídos, sino con el alma, algo cambia. El cansancio se convierte en esperanza. La duda se convierte en confianza. El miedo se convierte en un paso más. Hoy no tienes que demostrar fuerza. No tienes que fingir valentía. Dios no está esperando que seas perfecto, está esperando que descanses en Él. Que sueltes lo que te agota. Que reconozcas que no puedes solo, y que eso no te hace débil. Te hace humano. Y en tu humanidad, Él se revela fuerte. Mírate un momento por dentro. Mira tus manos, tu respiración, tus pensamientos. Detente lo suficiente para sentir que no estás solo en este instante. Hay una presencia que te rodea, que te cubre, que te mira con ternura. Una presencia que conoce tu historia completa, incluso esas partes que te cuesta aceptar. Aún así, te sigue diciendo, estoy contigo. Yo camino delante de ti. Quizá no lo ves todavía. Quizá no lo sientes del todo. Pero estás entrando en un tiempo nuevo. Un tiempo donde Dios quiere enseñarte que la fortaleza no nace de tu esfuerzo, sino de su compañía. Un tiempo donde aprenderás que incluso tus pasos más temblorosos tienen valor cuando los das tomado de su mano. Y mientras avanzas, aunque sea con pasos pequeños, tu espíritu comienza a sentir una verdad que te envuelve. Si Él está contigo, no falta nada. Si Él está contigo, todo lo puedes. Y en el fondo de tu alma empieza a brotar una esperanza suave, una sensación de que algo está despertando, algo que te prepara para lo que viene. Hay momentos en los que la vida nos confronta con nuestras propias sombras. Esas partes internas que preferimos no mirar, el miedo que escondemos bajo la sonrisa, la inseguridad que se disfraza de fuerza, la tristeza que se calla para no preocupar a nadie. Son rincones silenciosos donde se acumulan cosas que nunca dijimos, heridas que nunca entendimos, pérdidas que nunca aceptamos del todo. Quizá hoy estás ahí, caminando entre pensamientos que pesan más de lo que quieres admitir. A veces no se trata de un problema visible, sino de un agotamiento interior que llega sin permiso. Es como un nudo en el alma que no se suelta, como una pregunta que no encuentra respuesta. Y comienzas a creer que estás solo, que nadie entiende lo que pasa dentro de ti. Pero Dios sí lo entiende. Dios ve lo que cargan tus manos y lo que guarda tu corazón. Él sabe en qué momento tu fuerza empezó a debilitarse. Sabe en qué momento dejaste de sentirte suficiente.
Sabe cuándo comenzaron tus dudas y cuando tu espíritu empezó a desanimarse. Y aún así, no se aparta. Se acerca. Te rodea. Te cubre como una sombra fresca en pleno calor, como una luz que aparece justo cuando el camino se vuelve oscuro. Hay una verdad que Dios susurra a quienes sienten que ya no pueden más. Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No en tu perfección. No en tu éxito. En tu debilidad. En ese lugar que te da vergüenza mostrar. En ese punto donde reconoces que no puedes solo. Y mientras escuchas estas palabras, algo empieza a cambiar por dentro. Es como si Dios te tomara el rostro con suavidad y te dijera: no te he dejado. No te he soltado. Estoy aquí. Y esa frase sencilla, repetida por su amor una y otra vez, se convierte en una fuerza que te levanta de adentro hacia afuera. Hay luchas internas que no se ganan corriendo. Se ganan rindiéndose. No rindiéndote a la derrota, sino rindiéndote a Dios. Abriendo las manos, soltando el control, dejando que Él sea quien guíe el siguiente paso. Porque cuando tú te detienes, Él sigue obrando. Cuando tú te agotas, Él sigue fuerte. Cuando tú ya no ves salida, Él sigue abriendo camino. Dios no está esperando que tengas fe perfecta. Está esperando que tengas un pequeño espacio disponible para Él. Un corazón que diga: Señor, ayúdame, aunque sea con voz temblorosa. Porque incluso ese susurro débil es suficiente para mover el cielo a tu favor. Y mientras hablas con Él, aunque sea en silencio, aunque sea con lágrimas, aunque sea sin saber qué decir, su presencia comienza a calmar lo que te inquieta. No porque todo cambia afuera, sino porque algo empieza a cambiar adentro. Una paz suave empieza a posarse sobre tus pensamientos, como si Dios apagara el ruido uno por uno. Y sientes que algo dentro de ti vuelve a respirar. Hay un momento en el camino espiritual donde ya no buscas entenderlo todo, sino descansar en que Él está contigo. Un momento donde tu alma empieza a recordar lo que había olvidado. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y esa declaración se vuelve una puerta abierta. Una puerta que te invita a confiar de nuevo, a levantarte de nuevo, a creer de nuevo. Porque aunque el día haya comenzado pesado, algo está cambiando dentro de ti. Dios está tocando lo que parecía dormido, desperezando tu espíritu, recordándote que no estás aquí por casualidad. Hay un propósito que te espera. Hay una fuerza que se está encendiendo. Hay un nuevo capítulo que comienza a tomar forma, justo ahora. Hay instantes en los que sientes que la vida te está pidiendo más de lo que crees tener para dar. Instantes donde cada paso parece un esfuerzo, donde la mente se llena de pensamientos que te cansan incluso antes de comenzar el día. Es como si caminaras con un peso invisible en los hombros, uno que nadie más nota pero que tú sientes en cada respiración. Quizá te has encontrado diciendo en silencio: no puedo más. No lo dices en voz alta porque no quieres preocupar a nadie, pero lo piensas mientras haces lo que tienes que hacer. Mientras trabajas. Mientras cuidas de otros. Mientras intentas mantener todo en orden. Sin darte cuenta, empieza a formarse esa mezcla de cansancio, frustración y soledad que te hace preguntarte si realmente vas a poder con todo. Pero justo ahí, en ese punto donde crees que te vas a quebrar, hay una verdad que te envuelve como un abrazo. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del débil. No te pide más de lo que tienes. Te da más de lo que te falta. La vida no es un camino recto ni siempre luminoso. Hay días donde el cielo parece cerrado. Donde el futuro se siente borroso. Donde tus oraciones salen despacio, casi sin fuerza. Pero Dios no mide tu fe solo por tus palabras, sino por tu corazón. Él escucha incluso lo que no dices. Él ve incluso lo que no muestras. Hay algo muy especial en reconocer tu fragilidad delante de Dios. En admitir que no puedes con todo. Porque ese es el lugar donde Él comienza a obrar de forma más profunda. No es cuando dominas la situación, sino cuando la entregas.
No es cuando te sientes fuerte, sino cuando aceptas que necesitas su fuerza. Dios nunca ha esperado que seas invencible. Lo que Él espera es que te acerques. Que le abras un espacio en el caos. Que lo invites a caminar contigo en medio del desorden interno. Y cuando lo haces, su presencia empieza a ordenar lo que parecía roto. Hay heridas que Él toca sin que tú se lo pidas. Pensamientos que Él calma sin que tú los expliques. Batallas que Él pelea sin que tú las veas. Y poco a poco, comienzas a entender que no estás aquí sobreviviendo, estás siendo sostenido. Algunas personas creen que la fe es solo alegría, certeza y triunfo. Pero la fe también es caminar con lágrimas, mientras dices, Señor, no entiendo, pero sigo creyendo. La fe también es cansancio entregado. También es silencio confiado. También es quedarte cuando tu mente te dice que huyas. También es escuchar esa voz que te dice en lo profundo: no te dejaré, no te abandonaré. Y mientras esa verdad se acomoda dentro de ti, como una piedra firme bajo tus pies, algo en tu espíritu empieza a levantarse. Empiezas a darte cuenta de que hay una fuerza que no viene de ti, sino de Dios. Una fuerza que no desaparece cuando fallas. Una fuerza que no se apaga cuando dudas. Una fuerza que te toma de la mano y te dice: vamos juntos. Yo te sostengo. A veces el milagro no está en que la situación cambie, sino en que tú cambias por dentro. Comienzas a mirar diferente. A pensar diferente. A creer diferente. Y sin darte cuenta, lo que antes te detenía empieza a perder poder sobre ti. Porque cuando Dios camina contigo, tu debilidad deja de ser un obstáculo. Y se convierte en el lugar donde Él demuestra su gloria. Sientes que algo dentro de ti respira con más libertad. Que un pequeño rayo de luz empieza a abrirse paso en lo profundo. Como si Dios mismo estuviera preparando tu corazón para lo que está por venir, algo que todavía no ves, pero que ya está en camino. Hay días en los que te esfuerzas por mantenerte firme, pero por dentro sientes que estás sosteniendo demasiado. No le dices a nadie lo que sientes, porque no quieres parecer una carga. No quieres que piensen que no puedes con tu vida. Pero la verdad es que todos, incluso los más fuertes, tienen momentos en los que el alma pide auxilio en silencio. Es ese instante donde tu espíritu murmura algo que tu boca no se atreve a decir. Señor, ayúdame. Y Dios escucha ese susurro. No necesitas gritar para llamar su atención. A veces, el sonido más pequeño que sale desde tu corazón es la oración más poderosa que puedes hacer. Porque Él no responde al ruido, responde a la verdad. A lo que realmente estás sintiendo, aunque no lo digas en voz alta. Cuando el cansancio toca el alma, no es porque seas débil. Es porque has sido fuerte por demasiado tiempo. Has cargado responsabilidades, luchas y preocupaciones que muchas veces superan lo que un ser humano puede llevar solo. Pero tú no fuiste creada para llevarlo todo. Fuiste creada para caminar con Dios. Para apoyarte en Él. Para descansar en su presencia cuando la vida pesa. Es ahí cuando sus palabras comienzan a resonar en lo profundo. No temas, porque yo te sostengo con mi mano derecha. Esa frase, tan sencilla, puede convertirse en un lugar donde tu alma descansa. Una oración que te cubre. Una verdad que te abraza aun cuando nadie más lo hace. Dios no se queda lejos observando tu lucha. Él se acerca. Se sienta a tu lado. Toca lo que te duele. Y sin que te des cuenta, empieza a darte una fuerza que no sabías que tenías. Una valentía que no viene de tu carácter, sino de su espíritu. Una paz que no nace de las circunstancias, sino de su presencia. A veces pensamos que Dios solo obra en grandes momentos, un milagro visible, una respuesta espectacular, una puerta que se abre de manera sobrenatural. Pero la mayoría de las veces, Dios obra en lo pequeño. En lo silencioso. En lo que parece cotidiano. En ese instante donde de repente sientes calma sin explicación. En ese pensamiento que te trae claridad justo cuando estabas a punto de rendirte.
En esa sensación extraña de que no estás solo en la habitación. Él está ahí. Está contigo en la cocina. En el carro. En la cama cuando no puedes dormir. En la ducha cuando te quiebras por dentro. En el trabajo cuando finges que todo está bien. Dios está presente incluso en esos segundos en que respiras profundo para no llorar. Es en esos momentos donde su luz te toca sin estruendo. Y comienzas a recordar que no te sostiene el mundo, te sostiene Dios. No te sostiene tu fuerza, te sostiene su fidelidad. No te sostiene tu estabilidad, te sostiene su amor eterno. La vida tiene un sonido único cuando Dios está cerca. No es silencio vacío. Es silencio lleno. Silencio que acompaña. Silencio que abraza. Silencio que ilumina desde dentro. Y en medio de ese silencio sagrado, tu alma empieza a descubrir una verdad que cambia la forma en que caminas. No estás enfrentando este día sola. No estás atravesando esta temporada sin guía. Dios va delante de ti, detrás de ti y alrededor de ti. Como un escudo. Como un refugio. Como un padre que no pierde de vista ni tus lágrimas ni tus pasos. Algo en ti empieza a fortalecerse, como si una luz suave se encendiera donde antes solo había sombras. Una certeza empieza a nacer. Todo lo que viene lo podrás enfrentar, porque Él está contigo. No porque seas perfecta, sino porque eres amada. Y esa verdad abre la puerta a lo que viene después, algo profundo que Dios quiere revelar dentro de ti. Hay un momento en el camino espiritual donde comienzas a mirar tu propia vida con otros ojos. No desde la desesperación, sino desde la honestidad. Empiezas a ver esas áreas donde te has sentido insuficiente, donde has luchado en silencio, donde te has esforzado más de lo que alguien imagina. Y descubres que dentro de ti todavía hay un corazón que quiere creer, aunque esté cansado. Quizá has tratado de ser fuerte por todos. Quizá has cargado más de lo que corresponde a una sola persona. Responsabilidades, expectativas, preocupaciones, promesas hechas desde el amor, pero que pesan. Y sin darte cuenta, comenzaste a olvidarte de ti. Comenzaste a vivir en automático, tratando de cumplir, de sostener, de avanzar, aun cuando por dentro estabas pidiendo un respiro. A veces lo que necesitas no es una solución inmediata, sino recordar quién camina contigo. Hay una frase que Dios repite a quienes están al borde. Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Un descanso que no es de cama, sino de alma. Un descanso que no se compra, sino que se recibe. Un descanso que empieza cuando dejas de pelear solo. Y entonces descubres que nunca ha sido tu fuerza, sino su gracia. Nunca ha sido tu sabiduría, sino su dirección. Nunca ha sido tu estabilidad, sino su mano sosteniéndote. Y esa revelación, suave pero poderosa, empieza a transformar tu forma de ver lo que estás enfrentando. Porque Dios no quiere solo sacarte del cansancio, quiere enseñarte a caminar en su fortaleza. No quiere que vivas dependiendo del momento, sino de su presencia. No quiere que luches desde tus heridas, sino desde su amor. Él sabe que hay cosas que te rompieron por dentro, cosas que no cuentas, cosas que intentaste olvidar, pero que todavía respiran en silencio. Sin embargo, Dios no retrocede frente a tu dolor. Lo toca. Lo mira. Lo sana. Hay heridas que has aprendido a esconder tan bien que ya parecen parte de ti. Pero Dios viene a recordarte que no tienes por qué vivir con ellas. No tienes por qué seguir luchando con lo que Él ya puede restaurar. Su presencia no llega para juzgarte, llega para levantarte. Llega para recordarte que eres más amado de lo que crees y más fuerte de lo que sientes. Y mientras lo escuchas, mientras lo dejas entrar en esos lugares donde guardas tus miedos, sientes que algo empieza a ordenarse sin que tú hagas nada especial. Es como si su luz recorriera cada rincón de tu alma, aclarando lo que estaba confuso, limpiando lo que estaba herido, renovando lo que estaba desgastado. Él te dice: no te preocupes, yo estoy contigo donde quiera que vayas. Y esa verdad se convierte en un ancla.
En un piso firme cuando la vida se mueve. En una mano segura cuando tus pasos se sienten inestables. Hay batallas que no se ganan con gritos, sino con rendición. No con más esfuerzo, sino con más entrega. No con más control, sino con más confianza. Y cuando decides rendirte a Dios, no pierdes, ganas paz. Ganas claridad. Ganas propósito. Empiezas a recordar que no fuiste diseñada para vivir limitada al miedo ni esclava de la incertidumbre. Fuiste creada para caminar con valentía, con esperanza, con una fuerza que no se acaba porque no viene de ti, viene de Él. Y mientras esta verdad se acomoda en tu espíritu, algo dentro de ti empieza a despertar. Una valentía diferente. Una fe renovada. Una certeza suave que te dice: si Dios está conmigo, no hay nada que pueda vencerme. Si Dios está conmigo, todo lo puedo. Y con esa verdad resonando en tu interior, tu alma se prepara para entrar en una revelación aún más profunda, algo que Dios quiere mostrarte para que entiendas quién eres realmente en Él. Hay temporadas en las que te miras al espejo y no sabes exactamente quién eres. No porque te hayas perdido, sino porque estás cambiando. Tu alma está creciendo, tu espíritu está despertando, y eso a veces duele. Te sientes entre lo que fuiste y lo que aún no eres. Entre lo que perdiste y lo que todavía no llega. Y en esa transición, la incertidumbre se hace grande, mientras la confianza parece pequeña. Es en esos momentos donde Dios te invita a mirar más profundo, a ver más allá de tus emociones, más allá de tus errores, más allá de tus miedos. Te invita a recordar que tu identidad no nace del pasado, ni de tus fallas, ni de lo que otros dijeron de ti, sino de lo que Él declaró desde el principio. Hay una verdad eterna que resuena sobre tu vida. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Una frase que no cambia aunque cambies tú. Una frase que sigue vigente incluso cuando te sientes lejos. Dios no te define por tus momentos débiles. Te define por su propósito en ti. Por lo que depositó dentro de tu espíritu. Por lo que soñó contigo antes de que nacieras. Y aunque a veces tu corazón se nuble, Él sigue viéndote con la misma ternura, con la misma paciencia, con la misma fidelidad. Hay una guerra silenciosa que se libra en la mente. Una batalla entre la voz de Dios y la voz del miedo. Entre lo que el cielo dice y lo que tu historia te hizo creer. Entre la verdad y la duda. Entre la promesa y la herida. Pero no estás peleando solo. Dios pelea contigo. Dios pelea por ti. Y en medio de esa guerra, su voz siempre tiene el poder de traer claridad. Yo estoy contigo todos los días, hasta el fin. A veces cuesta creerlo. Sobre todo cuando las circunstancias dicen lo contrario. Cuando la puerta que querías se cierra. Cuando la oración que hiciste tarda más de lo esperado. Cuando el camino se vuelve oscuro y no sabes si vas en la dirección correcta. Pero incluso ahí, incluso en la noche más larga, hay una luz que nunca se apaga, su presencia. Y su presencia no depende de tus sentimientos, depende de su amor. Muchos piensan que Dios habla solo en momentos sobrenaturales, pero Él también habla en lo simple. En el silencio que te calma. En el abrazo que llega justo a tiempo. En la frase que alguien te dice sin saber qué era lo que necesitabas escuchar. En ese pensamiento que llega repentinamente y te recuerda: no temas, porque yo camino contigo. Dios no solo está contigo, está dentro de ti. Sosteniendo tu ánimo. Renovando tus fuerzas. Levantando lo que pensabas que ya no tenía vida. Abriendo caminos donde no ves ninguno. Él está en cada detalle, incluso en los que no entiendes todavía. Y mientras sigues avanzando, aunque sea con pasos tímidos, algo profundo empieza a ordenarse dentro de ti. Comienzas a darte cuenta de que el miedo no tiene la última palabra. Que la ansiedad no define tu futuro. Que tu dolor no es tu identidad. Que lo que viviste no cancela lo que Dios prometió. Tu alma empieza a recuperar un sonido que había perdido, el sonido de la esperanza.
Una esperanza que no es ingenua ni ilusoria, sino una esperanza madura que sabe esperar, que sabe confiar, que sabe levantarse. Y en ese despertar interior, empiezas a sentirte más ligera, más clara, más segura. Como si una luz cálida estuviera iluminando cada rincón que antes te daba miedo mirar. Dios te está llevando a un lugar donde no caminarás por tus emociones, sino por su verdad. Donde no avanzarás por impulso, sino por convicción. Donde no dependerás de tu fuerza, sino de su presencia. Y mientras esta certeza crece dentro de ti, algo te dice silenciosamente que todavía falta mucho por descubrir. Que Dios está preparando algo más profundo, más grande, más transformador en tu interior. Hay un punto en el camino donde dejas de correr y empiezas a escuchar. Donde ya no buscas respuestas rápidas, sino una dirección real. Y en ese silencio, cuando tu alma se detiene lo suficiente, descubres que Dios siempre ha estado hablándote, solo que el ruido del mundo era más fuerte que su susurro. Pero ahora, aquí, en este lugar más tranquilo, su voz empieza a tomar forma otra vez. Es como un eco suave que atraviesa tus pensamientos. No te desanimes, yo te sostengo. Una frase pequeña, pero capaz de mover montañas internas. Una verdad que no suena a exigencia, sino a abrazo. Como si Dios mismo te envolviera con su presencia y te recordara que no estás luchando solo. Hay momentos en los que lo único que necesitas no es una explicación, sino sentirte acompañado. No una solución inmediata, sino saber que Dios te mira con amor. Y cuando tu corazón empieza a abrirse, incluso un poco, Él entra con una ternura que desarma tus defensas. No para exponerte, sino para sanarte. No para señalarte, sino para levantarte. En el fondo de tu alma hay heridas que nunca dijiste, palabras que te marcaron, miedos que aprendiste a guardar. Y aunque creíste que esas cosas ya no importaban, siguen haciendo ruido en tu interior. Pero Dios no ignora lo que tú callas. Él entra justo donde duele. No con prisa, sino con paciencia. No con juicio, sino con misericordia. Muchos piensan que Dios solo mira lo espiritual, pero Él también mira tus emociones, tu historia, tu cansancio. Él sabe lo que te rompe por dentro y lo que te fortalece. Él sabe cuando estás al límite y cuando necesitas detenerte. Por eso su palabra resuena en el alma como un bálsamo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y de repente, esa frase se convierte en un lugar seguro donde puedes descansar. Es impresionante cómo la presencia de Dios puede cambiar la atmósfera interna sin cambiar todavía las circunstancias externas. No toca primero lo de afuera, toca lo de adentro. Ordena tus pensamientos. Aquieta tu corazón. Apaga las voces que te llenan de miedo. Y cuando tu mundo interior se ordena, empiezas a ver diferente lo que antes te hacía temblar. Hay cosas que te parecían imposibles, pero cuando Dios está en medio, dejan de ser amenazas y se convierten en oportunidades. Oportunidades para crecer, para confiar, para soltar, para creer que no estás aquí por accidente. Que tu vida tiene dirección aunque no veas el mapa completo. Que tu historia tiene propósito aunque todavía estés en el capítulo difícil. Dios no te pide caminar perfecto. Te pide caminar con Él. Y cuando su mano está sobre tu vida, incluso tus pasos más débiles llegan a lugares que jamás hubieras alcanzado por tu cuenta. Porque donde tú ves límites, Él ve comienzo. Donde tú ves miedo, Él ve proceso. Donde tú ves caos, Él ve formación. Tu alma empieza a recuperar una valentía dormida. Una valentía que no nace de la fuerza humana, sino de la convicción divina. Una valentía que dice: no sé cómo, pero sé con quién. Y eso es suficiente para seguir. Porque cuando dices Dios está conmigo, no lo dices como un deseo, sino como una verdad. Una verdad que sostiene. Una verdad que guía. Una verdad que ilumina. Y mientras esa verdad crece dentro de ti, comienzas a sentir que se aproxima un momento clave.
Como si Dios estuviera preparando tu espíritu para un giro profundo, una revelación que cambiará la forma en que ves lo que viene. Hay momentos en la vida donde sientes que estás a punto de cruzar un umbral, como si algo dentro de ti estuviera cambiando de manera silenciosa pero real. No sabes explicarlo del todo, pero percibes que no eres la misma persona que eras hace unos meses, hace unas semanas, incluso hace unos días. Es como si Dios estuviera moviendo piezas en tu interior, preparando tu corazón para algo más profundo que todavía no ves, pero que tu espíritu ya empieza a presentir. En ese proceso, aparecen dudas. Aparecen miedos. Aparecen voces internas que intentan recordarte tus fallas, tus límites, tus inseguridades. Y por un momento piensas que no vas a poder. Que no tienes lo que se necesita. Que no te alcanza la fe. Que no te alcanza la fuerza. Pero ahí, justo cuando tus pensamientos quieren llevarte de vuelta al punto de partida, la voz de Dios se levanta dentro de ti. No temas, yo soy tu ayuda. Y esa frase cambia la atmósfera. No porque el miedo desaparezca por completo, sino porque la presencia de Dios se vuelve más fuerte que él. Su luz empieza a empujar tus sombras. Su verdad empieza a romper tus mentiras. Su amor empieza a deshacer cada nudo que te mantenía atada por dentro. Hay cosas que Dios te ha prometido en silencio, cuando estabas orando a solas, cuando estabas llorando en tu habitación, cuando estabas pidiéndole que te mostrara un camino. Y aunque todavía no las has visto cumplirse, Él no se ha olvidado. Dios no promete para luego abandonar. Dios no siembra una palabra en ti para dejarla morir. Él cumple. Él guía. Él sostiene. Él abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que te habrían hecho daño. Hay un territorio nuevo frente a ti, pero no se conquista con fuerza humana. Se conquista con fe. Con obediencia. Con esa confianza suave que dice, si Dios va conmigo, no tengo por qué temer. Porque la verdad es que no caminas hacia lo desconocido. Caminas hacia lo que Dios ya preparó. No avanzas a ciegas. Avanzas guiada. No vas sola. Vas acompañada por aquel que dijo: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y mientras esa verdad te envuelve por dentro, empiezas a ver tu vida desde un ángulo nuevo. No desde el dolor, sino desde la esperanza. No desde la pérdida, sino desde lo que Dios está formando. No desde el miedo, sino desde la certeza de que Él está actuando aun cuando tú no lo ves. Hay temporadas donde Dios no te da explicaciones, pero te da dirección. No te muestra el mapa completo, pero te da el siguiente paso. No te revela todo el camino, pero te toma de la mano y te asegura: confía en mí. Y cuando tu espíritu escucha eso, algo se acomoda dentro de ti. Algo reposa. Algo descansa. Empiezas a notar que la voz que antes te decía no puedes ya no tiene tanto poder como antes. Que la fuerza que sentías perdida está regresando. Que la esperanza que creías apagada está respirando otra vez. Y te das cuenta de que no fue tu esfuerzo, fue Dios. Fue su gracia guiándote. Fue su amor levantándote. Fue su fidelidad acompañándote incluso en tus días más oscuros. Dios está alineando tu corazón con su propósito. Y cuando Él hace eso, nada puede detener lo que viene. Ni tu pasado. Ni tus errores. Ni tus temores. Ni las opiniones de otros. Ni los obstáculos que ves frente a ti. Eres más fuerte de lo que piensas. No por ti, sino porque Dios está contigo. Y esa verdad te prepara para entrar en algo aún más grande. Algo que Dios está listo para revelar. Hay un instante en la jornada espiritual donde algo dentro de ti deja de resistirse y empieza a rendirse. No una rendición de derrota, sino una rendición de entrega. Una rendición donde tu corazón baja las defensas, donde tu alma deja de pelear contra sí misma, donde tus manos se abren y finalmente puedes decir con verdad: Señor, haz tu voluntad en mí. Ese tipo de rendición no llega en un día fácil. Llega cuando has pasado por aguas profundas.
cuando has luchado con tus pensamientos, cuando has enfrentado silencios que te asustaron, cuando la vida te ha probado más de lo que creíste soportar. Llega ahí, donde tu humanidad se encuentra con la fuerza de Dios, y descubres que tu debilidad nunca fue un estorbo, era el espacio donde Él quería manifestar su gloria. La presencia de Dios tiene una manera única de transformar lo que parecía inamovible. Cambia tu manera de ver las cosas. Cambia tu manera de escucharte a ti misma. Cambia la historia que te contabas por dentro. Y donde antes había miedo, comienza a crecer fe. Donde antes había culpa, empieza a brotar gracia. Donde antes había confusión, se enciende claridad. Es como si una luz suave encendiera cada rincón que durante años estuvo en sombra. Y mientras esa luz te cubre, recuerdas una verdad poderosa, una verdad que siempre estuvo ahí pero que tu alma necesitaba despertar otra vez. El que está contigo es más fuerte que cualquier adversidad. No importa que tan grande sea la montaña, que tan largo sea el valle, que tan oscuro sea el capítulo. Dios es mayor. Y cuando Él está contigo, nada puede detener lo que ha sido destinado para tu vida. A veces creemos que necesitamos tener fuerzas extraordinarias para avanzar. Pero la fe no funciona así. La fe no es sentirte fuerte. La fe es decidir creer aun cuando tiemblas. La fe es dar un paso aunque no veas el suelo completo. La fe es recordar que no caminas sola, que Dios va delante de ti, abriendo camino donde parecía que no había ninguno. Dios no está esperando que seas perfecta para usarte. Está esperando que digas sí. Ese sí que quizá te da miedo. Ese sí que implica confiar más de lo que quisieras. Ese sí que abre la puerta a una vida diferente. Porque no hay transformación sin entrega, ni propósito sin obediencia, ni victoria sin confianza. Hay un cambio espiritual sucediendo dentro de ti, uno que quizá no ves con tus ojos, pero que Dios está construyendo con cuidado. Estás soltando cargas que antes pensabas indispensables. Estás dejando atrás pensamientos que ya no te sirven. Estás renunciando a la narrativa que el miedo te impuso por años. Y todo eso está preparando tu corazón para caminar en una identidad nueva. Tu alma empieza a reconocer un sonido que había olvidado, la voz de Dios diciéndote quién eres. Una voz que no te compara, no te acusa, no te minimiza. Una voz que te recuerda tu origen, tu valor y tu destino en Él. Porque no importa lo que viviste, ni lo que hiciste, ni lo que perdiste, tu identidad no se quebró. Solo estaba dormida. Dios te está despertando. Está despertando tu espíritu a una verdad más grande, más profunda, más luminosa. Eres hija de un Dios que no falla. Eres guiada por una mano que no tiembla. Eres sostenida por un amor que no cambia. Y cuando esa identidad se enciende dentro de ti, no hay circunstancia que pueda apagarla. Sientes que el alma empieza a afirmarse, como si por fin estuviera tomando forma la mujer que Dios siempre vio en ti. Una mujer fuerte, sensible, espiritual, guiada, amada, equipada. Una mujer que no se rinde porque sabe en quién confía. Una mujer que puede mirar el futuro sin temor porque sabe quién camina a su lado. Y esa revelación te deja al borde de un momento sagrado. Un momento que Dios ha estado preparando desde el inicio de este mensaje. Hay un punto del camino donde el alma deja de temer el futuro y empieza a confiar en Dios de una manera más profunda, más madura, más real. Ese punto llega cuando entiendes que no estás caminando hacia lo desconocido, estás caminando hacia lo que Dios ya preparó para ti. Y Él no te lleva a lugares donde su presencia no pueda sostenerte. Nunca. Quizá has pasado por temporadas donde te sentiste sola, donde creíste que nadie estaba contigo, donde lloraste sin fuerzas para contarlo, donde las noches parecían interminables. Pero aún en ese silencio, Dios estaba allí. A tu lado. Cerca. Más cerca de lo que sentías. Más presente de lo que creías. Porque el amor de Dios no depende de tus emociones, depende de su fidelidad. Y ahora lo entiendes un poco más.
Ahora puedes mirar tu historia y reconocer esos momentos en los que Él te sostuvo sin que tú lo notaras, esos instantes donde no te derrumbaste porque una mano invisible te levantó. Es verdad que fuiste tú quien caminó, pero fue Él quien te dio la fuerza. Es verdad que fuiste tú quien siguió adelante, pero fue Él quien abrió el camino. Cuando miras hacia atrás, comienzas a descubrir una verdad que cambia tu corazón. Nunca estuviste sola. Nunca. Ni siquiera en tu peor día. Ni siquiera en tu momento más oscuro. Ni siquiera cuando te faltó fuerza o esperanza. Dios estaba contigo, hablándote en silencio, guardándote, cuidando cada paso que dabas. Y desde esa verdad, una nueva identidad comienza a despertarse dentro de ti. Una identidad firme, segura, establecida no en lo que haces, sino en quién eres en Él. Una identidad que declara con convicción: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Una identidad que no se deja intimidar por el miedo porque sabe que el miedo nunca ha sido más grande que el Dios que la sostiene. Hoy tu espíritu entra en ese lugar sagrado donde entiendes que la fortaleza no es ausencia de debilidad, es presencia de Dios. Que la valentía no elimina el miedo, lo supera. Que la fe no te evita el proceso, te guía a través de él. Y mientras esta revelación se acomoda en lo profundo de tu alma, todo tu interior empieza a alinearse con una sola verdad. Dios está contigo, y porque Él está contigo, todo lo puedes. No con tus fuerzas. No con tu talento. No con tu estabilidad. Sino con su espíritu, con su amor, con su fidelidad inquebrantable. Esa es tu verdadera fuerza. Esa es tu verdadera seguridad. Ese es el fundamento de tu nuevo capítulo. Y ahora, mientras este mensaje llega a su final, algo en tu corazón sabe que esto no termina aquí. Sabe que Dios usó cada palabra para despertar algo que estaba dormido, para encender una fe que necesitabas, para recordarte quién eres y quién siempre ha caminado contigo. Y desde esa sensibilidad, desde ese momento íntimo entre tu alma y Dios, llega esta invitación final, no como un anuncio, sino como un acto de fe, un acto de propósito. Ahora, si este mensaje tocó tu corazón, no te lo guardes. Compártelo con alguien que necesite dirección, con alguien que ha estado pidiendo una señal, con alguien que necesita saber que Dios aún habla. Al hacerlo, te conviertes en instrumento de su voz, en luz para otros que buscan claridad. Y si este mensaje despertó algo dentro de ti, quédate cerca. Suscríbete, dale me gusta y comparte este video. Porque cuando lo haces, ayudas a que la palabra llegue a quienes más la necesitan. No estás solo presionando un botón, estás sembrando esperanza. Estás extendiendo la voz de Dios a lugares donde tú quizás no puedas ir, pero donde su espíritu sí puede alcanzar. Quédate, escucha, crece. Porque esto no termina aquí, apenas comienza.